Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar con un amigo de la casa, como lo es Eric Cárdenas, licenciado en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, maestro en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora, es guía de visitas históricas y director también del canal de YouTube México antes de México. Y el día de hoy hablaremos sobre la infraestructura virreinal. Durante la época virreinal se construyeron innumerables obras de ingeniería avanzada para la época, siendo esta presente charla la continuación, ¿no? De una primera parte donde hablamos de acueductos, caminos reales y puentes. Y en esta segunda entrega, pues abarcaremos otras obras hidráulicas, como lo pueden ser los canales, y las de defensa, como lo son las fortificaciones y murallas, que además de la belleza arquitectónica que representan algunas de estas infraestructuras, fueron un avance tecnológico, económico y social sin precedentes en el continente americano en su momento. Y bueno, de ellos estaremos hablando con Eric Cárdenas el día de hoy, así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, Eric. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Emilio. Ya extrañaba estas pláticas. Creo que la última vez, pues sí, como bien dices, hablamos sobre la infraestructura del virreinato en torno a esos temas, ¿verdad? De los acueductos, los puentes, los caminos. Y pues en esta ocasión a complementarlo. También hablamos sobre tu libro, Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español. Sí. Entonces, Ujú, pues bueno, nuevamente haciendo esta labor de difundir esta herencia que tenemos de la época del virreinato o de los virreinatos. No, así como la vez pasada, Emilio, pues hablaremos de lo que pasaba en la ujú. parte norte de la América Hispana, que es la Nueva España, ¿verdad? De esa parte yo charlaré acerca de los diferentes temas y hablando pues de la parte de la Nueva Granada, ¿no? De la otra parte de la parte sur de la América Hispana, pues ahí también estarás tú comentando cuáles fueron los desarrollos a lo largo de los virreinatos. Así es, Eric. Bueno, hay que decir que también esta presentación estará disponible en el canal de Eric en Ujú, México desde México. antes de Así México que y como él bien, sí. de México antes de México, pueden ir a visitar también Venezuela Provincial y de Venezuela Provincial México antes de México. Exacto, esto es algo que estamos haciendo en colaboración los dos canales hermanos. Bueno, como dice Eric, pues la primera parte de este podcast de infraestructura, como hicimos en aquel, pues Eric hablará principalmente de las infraestructuras del Virreinato de la Nueva España y también de algunos otros con bastante conexión con ese territorio, como puede ser la Capitanía General de Cuba. Ujú. Y yo de la Capitanía General de Venezuela y algunos otros con conexión con el territorio, como el Virreinato de la Nueva Granada, como acaba de decir Eric. Así que bueno, Eric, empezamos, si te parece bien, como continuando con la primera parte Sí, que estábamos hablando de esas obras hidráulicas, ¿no? Y obras claro. hidráulicas como pueden ser los canales, ¿no? Ujú. Sí, correcto. Eh, el encuentro entre diferentes civilizaciones, pues trajo también evidentemente un impacto en la manera en la que se entendía el entorno natural, ¿verdad? Es decir, la manera en la que se hacía la agricultura en la Mesoamérica antigua, la manera en la que vivían los pueblos de Aridoamérica como cazadores recolectores, bueno, esa forma de vida, pues vino a dar un cambio radical con la presencia de tecnologías hispanas, con la presencia de animales nuevos, ¿verdad? De cultivos nuevos, etcétera. Entonces, todo eso pues fue un cambio en el entorno, en estas tierras, que pues va dando forma a lo que van a ser, a lo que va a ser nuestra sociedad hasta la actualidad. Eh, un punto muy importante aquí precisamente fue la construcción de los canales, que Ujú, entendido de la manera española, ¿verdad? Se hacían acequias, es decir, o una llamada acequia madre, que de algún cuerpo de agua, principalmente algún río, dependiendo pues también de qué parte del país estemos, pueden ser ríos muy caudalosos o poco caudalosos, etcétera, pues se derivaba, ¿no? Se deriva a través de una acequia madre y luego a través de acequias pequeñas, pues se van irrigando los campos de alrededor. En la época antigua, antes de la llegada de estos canales, de estas acequias, pues sí había canales de riego, ¿no? Sí había zonas de riego en la Mesoamérica antigua e incluso en la llamada Oasis América. De hecho, bueno, el área cultural mesoamericana, que es lo que más se conoce y lo que más está poblado de México, ¿verdad? Pues se consideran altas civilizaciones. Y la parte norte, que es una región árida de nuestro país, pues se consideran pueblos que estaban en un desarrollo nómada como cazadores-recolectores. Pero
hay un concepto, ¿verdad? Que es la Ujú, Oasis América, esta franja, digamos, que recorre la Sierra Madre Oriental, donde se desarrollaron culturas como la cultura Casas Grandes, como la cultura Anasazi, en ya llegando a los territorios colindantes con Estados Unidos actualmente, ¿no? Donde sí hubo desarrollo de sociedades estratificadas, construcciones arquitectónicas y zonas de riego. En esa zona norte, en esta Oasis América, como te digo, que vendría siendo desde el actual estado de Colorado hasta más o menos el ujú, estado de Chihuahua y Sonora, este, sí había derivación de los ríos y se hacían zonas de riego, y lo hubo en algún momento de la historia y luego entraron en desuso algunas de estas tecnologías o se usaron menos, ¿verdad? Los expedicionarios que llegaron, por ejemplo, a Nuevo México reportan que hacían eso, ¿no? O sea, que había derivaciones de los ríos que sembraban maíz a través de estos canales. Y también, bueno, otro punto importante que ahorita también voy a hablar, reportan que tenían una especie de molinos también, ¿no? Para sobre todo hacer esto que se conoce como el mezcal, ¿verdad? Para sacarle el jugo al maguey y convertirlo en diferentes bebidas, algunas fermentadas que eran bebidas alcohólicas. Entonces también había, digamos, este tipo de tecnologías en la época antigua. No ujú, obstante, un punto muy importante aquí es que muchas de esas entran en desuso en diferentes zonas de Oasis América y entran en desuso en diferentes zonas de Mesoamérica. Ya la semana pasada pues publiqué un video acerca de cómo vemos o cómo podríamos ver la conquista, no como esta gran tragedia de la historia oficial, ¿no? De la nación doliente, sino cómo la podemos ver como un renacimiento, no tan solo de la cultura europea, sino también de la cultura americana o de la cultura mesoamericana. En el sentido de que en la antigüedad clásica, ¿no? Ya sabes que aquí en México, pues un punto de referencia a visitar son las llamadas pirámides de Teotihuacán, ¿no? En el momento en el que sí, Teotihuacán estaba en su apogeo, ¿no? Entre los siglos segundo y noveno después de Cristo, pues ahí la civilización se expande, la civilización mesoamericana se expande a regiones muy amplias, sobre todo la parte del Bajío, ¿no? Llega a las zonas de Aridoamérica, y ahí hay varios impactos de la civilización mesoamericana en zonas muy extensas que después de que cae Teotihuacán, pues entran en desuso, ¿no? O sea, entonces, entre ellos ujú, había algunos represos, ¿no? Había algunos sistemas de riego, algunos sistemas de derivación de ríos para hacer canales y zonas de riego. Y entonces parece que ese conocimiento como que se queda en zonas pequeñas o en zonas aisladas alrededor del territorio, lo que antes había sido este impacto de la civilización mesoamericana o teotihuacana en particular, ¿no? Viene una decadencia de esta civilización, y en muchas regiones, sobre todo en el Bajío, en la parte de Querétaro, de Guanajuato, que es, digamos, la zona norte más árida de Mesoamérica, pues los pueblos regresan a la vida nómada, ¿verdad? Dejan la vida sedentaria, dejan esta agricultura intensiva y regresan a ser cazadores, recolectores o transhumantes, ¿no? De estar en ciertos territorios. Entonces, lo que significa la llegada, ¿verdad? De las acequias españolas, de los sistemas de riego, ya propiamente con otras tecnologías, pues también significa un renacimiento para estas zonas, ujú, donde estos pueblos vuelven al sedentarismo, vuelven a la agricultura intensiva, y además, pues ahora no nada más es con el frijol, con el maíz, con la calabaza, con el tomate, ¿no? Sino que ahora pues se trae el trigo, se traen, por ejemplo, diferentes árboles frutales como el membrillo, ¿no? Que provienen de la zona del Cáucaso, la nuez, que es europea, las limas que vienen de la zona de Persia, ¿no? Las la ciruelas, oliva, las limas, decían, ¿no? ¿Cuál decías? la oliva, la de las aceitunas. Ujú. La oliva o aceituna, como se conoce aquí también, ¿no? Del Mediterráneo. Entonces, todo este tipo de frutos, pues empiezan también a poblar el paisaje de la Nueva España. Y entonces, como te digo, no es nada más de que regresan estas tecnologías a estas tierras que se habían perdido durante siglos, sino que ahora se enriquecen con estos nuevos productos. Y este es un aspecto, ¿verdad?, que me parece interesante resaltar, porque la historiografía, pues bien lo sabemos, ¿no? La historiografía oficial se centra mucho en los aspectos militares, se centra mucho en los aspectos
de sometimiento de unos pueblos sobre otros, etcétera. Pero es el beneficio que trajo intercambiar todos estos productos, pues muy pocas veces se menciona. Y esto solo hubiera sido posible, o sea, no es nada más de que se trajeron las semillas, ¿verdad? De los cítricos o de estos frutos, sino que no hubiera sido posible plantar estos huertos o poner estos árboles, ¿verdad? En las diferentes zonas de la Nueva España, si no hubiera sido por los sistemas de riego, ¿verdad? Por estas acequias que derivaban el agua de los cuerpos de agua, principalmente de los ríos. Entonces, este me parece que es un punto sumamente importante porque eso permitió pues que se desarrollara una mejor dieta, ¿verdad? Que se desarrollara una producción mucho mayor de alimentos y a lo largo del siglo XVI pues empiezan a consolidar estos pueblos en la zona, en la Nueva España, ¿verdad? En el reino en ese entonces y luego virreinato de la Nueva España y también en la Nueva Galicia, ¿no? Entonces, tenemos aquí que hay un avance en cuanto a los productos que están disponibles para la gente que va poblando estas zonas. Hablamos de lo que era el centro de Mesoamérica, o bueno, el núcleo, digamos, de los mexicas, de las culturas nahuas más avanzadas al momento del contacto con los españoles, pues empieza otras zonas al norte, ¿no? Sobre todo la parte de Querétaro, de Guanajuato, llega hasta San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, todas estas zonas que aparte de ser mineras, también se empieza a desarrollar la agricultura en huertos, se empieza a desarrollar la agricultura del trigo, ¿verdad? Se empieza a desarrollar la agricultura ya propiamente con una tecnología de riego y no nada más esperando los temporales, que era lo más típico en la agricultura mesoamericana, ¿no? Es decir, Ujú, en la civilización mesoamericana era una civilización agrícola, pero dependía mucho de los ciclos de lluvias. En la parte central y sur de México, pues el verano, a diferencia, no sé, de lo que se vive en Madrid o allá en España, ¿no? Ahorita que me dices que empieza el calor, en realidad, ujú, en el centro de México, aquí también en Sonora, ¿verdad? O sea, va a llegar el verano y ya sabes que viene el calor más fuerte, ¿no? Pero en el centro de ujú, México no. Va a empezar el verano y empiezan las lluvias, entonces refresca, ¿no? Se mm. refresca el clima en esa Sí, época. En Venezuela, en la época de que es verano aquí, Ujú. en la península, es época de lluvia en el Claro. trópico. Ujú. Sí, algo así sucede en esta franja abajo del trópico de Cáncer, ¿verdad? Entonces, típicamente los pueblos mesoamericanos aprovechaban estos ciclos de lluvias. Y claro que variaban, ¿no? Varían las precipitaciones. Tenemos que en una zona como el Valle de México, pues hay más de 2.000 milímetros de precipitación pluvial al año, ¿no? O sea, que hay bastante agua suficiente para fertilizar los diferentes campos, pero si ya te vas un poco más al norte, pues estás hablando de que va decreciendo, ¿no? Va decreciendo la cantidad de agua que cae y muchos pueblos precisamente de la zona norte de Mesoamérica, pues tenían una agricultura muy precaria porque era muy poca el agua que recibían durante periodos cortos del año. Entonces, muchas veces la agricultura se daba en cerros, se tenía que aprovechar al máximo no, la caída de las lluvias. Se ve claramente también, por ejemplo, que los pueblos nahuas que llegaron a dominar las zonas lacustres, las zonas más fértiles, donde había más agua, expulsaron a los habitantes anteriores de filiación otomangue o otomis hacia precisamente estas zonas más secas, ¿no? Más áridas, donde había menos precipitaciones. Entonces, y pues como te decía, y más al norte, pues la precipitación cae de los 2.000 a los 800 milímetros al año, ¿no? O sea, ahí ya empieza a haber menos agua y está más seco en la parte norte, tanto que en algunas zonas pues simplemente ya no fue viable practicar la agricultura de esta manera, no había forma, ¿no? De esperar las poquitas lluvias para estar ahí presentes todo el año y esperar a que crecieran. Entonces se regresa Ujú, a la vida nómada en estas partes del norte de Mesoamérica. Entonces tenemos que la- el traer, ¿no? Para hacer las acequias, o sea, de conectar el cuerpo de agua con las poblaciones y con los campos de cultivo, pues necesitas, obviamente, pues el trabajo de los seres humanos, ¿no? Pero ahora también traían, pues, animales de carga, ¿verdad? Los españoles, ¿no? Entonces, eso facilitaba, por un lado, que se hicieran los canales, que se excavaran las acequias y que pudiera correr el agua para tener agua todo el año y para poder hacer la agricultura en diferentes momentos del año y no nada más esperar estas poquitas épocas de lluvias que suceden en verano, ¿verdad?
ese es un punto muy importante, pero otro punto que incluso podría ser más importante porque, pues bueno, si tienes mucha población, no necesitas animales de carga, digo, pones a trabajar a toda la gente, Ujú, ¿no? Pero el punto más importante, pues es que se tienen que acabar las guerras entre las diferentes tribus, entre los diferentes grupos que están cohabitando estos espacios y estaban en conflicto constante, ¿no? Los llamados chichimecas de manera genérica, pero pues que eran diferentes grupos con diferentes filiaciones lingüísticas, costumbres, etcétera, que estaban en luchas constantes por estos territorios. Entonces, incluso si había gente que tenía el conocimiento de hacer estas zonas de riego, que seguramente sí lo había, no era viable porque le iban a empezar a hacer y el otro pueblo los iba a atacar y se les iba a cortar el suministro de agua, ¿no? O sea, el ujú. tener acueductos y el tener acequias y zonas de riego requiere de que exista una paz generalizada en toda la región. Entonces, es otro de los puntos más importantes también que trajo este encuentro entre civilizaciones. Y en la zona del Bajío, estoy hablando de Querétaro, Guanajuato, todas partes de Michoacán, ¿no? En la zona del Bajío novohispano, esta conquista se da precisamente por este pueblo otomí, por los ñañú. Estos pueblos que habían sido desplazados de las mejores tierras de la Cuenca de México, pues ahora al momento de entrar en contacto con los conquistadores españoles, se apropian de esa conquista, ¿verdad? El personaje más famoso en en esta época histórica, pues es Fernando de Tapia, mejor conocido como Conin, que es su nombre Ujú. indígena, ¿verdad? Un comerciante que se bautiza, ¿verdad? Acompaña a los conquistadores españoles a la zona de San Juan del Río, a Querétaro, y empieza pues toda esta estrategia de conquista de esta región del Bajío, una manera en la que se apropia por parte del pueblo ñañú, ¿verdad? Y se lleva este renacimiento de la civilización ahora pues con estas características hispanas a todo este territorio. La familia Tapia, o sea, los hijos de Conin y sus nietos, pues se volvieron potentados en la región. O sea, tenían lo que te acabo de platicar, ¿no? Huertos de diferentes frutos, de nueces, tenían ranchos, se convirtieron en ganaderos, ¿verdad? Patrocinaron la construcción. Indígenas de la nobleza, prácticamente. Claro, sí, o sea, y de un pueblo que a veces no se habla mucho en la historia, que son los otomís, ¿verdad? Y ellos, pues, o sea, se convierten en figuras principales en la región, tanto pues por su participación militar y por el desarrollo económico, ¿no? El desarrollo civilizatorio que hicieron en toda esta región. Durante los años del virreinato, pues esta parte entre la Nueva Galicia y la Nueva España, esta parte del Bajío, se convirtió en una de las zonas más ricas de todo el virreinato, precisamente porque hubo una paz generalizada, primero, ¿verdad? Luego, pues porque hubo estas zonas de riego, entonces ya no dependían de la agricultura de temporal, que se siguió utilizando mucho y se sigue utilizando mucho en otras partes de México, ¿verdad? En la parte sur de México, porque pues las lluvias siguen siendo abundantes a pesar del cambio climático. Entonces, de alguna manera, la construcción de estos canales de las acequias, pues daba más certeza y daba más estabilidad al desarrollo de estos ranchos. No estoy hablando, pues, de la zona del Bajío. Entonces, pues, esa, hay que tener, pues, en cuenta, ¿no? La importancia que tuvieron estos desarrollos tecnológicos y estas infraestructuras. Y, pues, ya como dato, digamos, no sé si anecdótico o para también entender la importancia del Bajío y de este proceso económico y social que se vivió en la región durante el virreinato, pues ahí es donde surgen las conspiraciones, ¿no? Las que van a dar después como resultado los movimientos insurgentes. En Valladolid, que es Michoacán, hoy Morelia, en pues, la conspiración de Querétaro, de donde sale el movimiento de Miguel Hidalgo. Entonces estamos hablando de una región que se fue desarrollando mucho en estos 3 siglos, hablando de esta parte, ¿no? Y bueno, y es un proceso similar, el de llevar la ganadería, el de llevar una agricultura de riego, pues a las zonas mineras del norte, ¿no? Ya si nos vamos más al norte, estaríamos en Zacatecas, en Durango, en Chihuahua, etcétera. Y los grupos tlaxcaltecas, hablamos de los otomís, digamos, en esta zona de Querétaro, y los grupos tlaxcaltecas, pues se van a fundar pues ciudades como Saltillos, ¿no? Lo que es actualmente Monterrey, en el noreste, y es donde también empiezan a desarrollar pues estas mismas estrategias de tener una agricultura que no dependa de los ciclos de lluvias como era lo tradicional en Mesoamérica, ¿no? Y bueno, ya entendiendo, digamos, que se dependía de estos ciclos de lluvias, también entendemos bastante de cómo era la cosmovisión y cómo eran las elaboraciones religiosas prehispánicas, ¿no? En cuestión de la zona mesoamericana, pero también entendemos cómo viniendo de la zona mesoamericana, en el caso de los tlaxcaltecas, pues tienen que adaptar esas creencias, esas concepciones del cosmos ahora en entornos más áridos, pero donde hay otras tecnologías como pudieran ser los canales, las acequias
y otro punto muy importante que si quieres ahorita después de tu intervención lo Ujú, retomo, que vendrían siendo los molinos, ¿no? Es decir, que también con la fuerza del agua o con la fuerza de animales, pues sirven para triturar los cereales y hacer, bueno, diferentes, y los magueyes también para completar la actividad productiva, ¿verdad? Entonces tenemos este proceso que sucedió, ¿no? De los canales de las zonas de riego. Y aquí en Sonora, pues que son todavía más escasas las fuentes de agua, pues también se dio en menor medida, pero mucho tiempo después, ya en los 1600, en los 1700 con las misiones jesuitas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte fundamental de la infraestructura civilizatoria que trajeron los canales y las zonas de riego. Entonces, bueno, Emilio, ya para finalizar ujú. esta larga intervención, No, eh, no, está interesantísimo. Sé que pronto vas a tener también visitas guiadas a lo que fue el acueducto del padre Tembleque, ¿no? claro, Lo estás sí. organizando. Sí, sí, bueno, o sea, el tema este de cómo se convive con el agua, ¿no? ¿Verdad? Pues es un tema fundamental para entender el virreinato y para entender este proceso social que tenemos en un país como el nuestro y en la civilización hispana, ¿verdad? En este sentido, pues la obra hidráulica, aquí ya no estamos hablando de una zona de riego, sino para llevar agua potable, que fue la Ujú, obra hidráulica más grande de todo el Imperio Español, que se construyó a mediados del siglo XVI, pues se hizo precisamente en una zona árida del noreste del Valle de México, y que es el acueducto de Tembleque. Entonces ahí se combinan, ¿no? Tanto la creatividad indígena, su conocimiento del territorio, obviamente las tecnologías que trajeron los frailes franciscanos provenientes pues desde el Imperio Romano y de toda la herencia civilizatoria europea que hubo en la península ibérica, y analizando unos signos que están plasmados en el acueducto, unos glifos, pues yo me di cuenta que este acueducto es además una obra sagrada desde el punto de vista mesoamericano. O sea, está estructurada totalmente con la cosmovisión mesoamericana, que como te digo, se fijaban mucho en los ciclos lunares, en el orden del cosmos, ¿no? Porque dependían mucho de estas fuerzas presentes en la naturaleza, pues para su vida material. Entonces, esta unión entre el mundo material y el mundo espiritual, ¿no? Que había en los pueblos mesoamericanos, pues entendiendo cómo se concebía el mundo en ese entonces, podemos entender un poco mejor, pues en este sentido, cómo se construyeron estas grandes obras, no nada más el acueducto de Tembleque, sino pues muchos de los conventos y de estas obras de infraestructura que vamos a hablar, y también vamos a entender por qué, bueno, hasta la fecha pues existe esta gran religiosidad en nuestras sociedades, ¿no? Y en un país como México también. Entonces, pues es un lugar interesantísimo también para conocer este momento de nuestra historia, esta parte que empezó a definir lo que somos actualmente. Así que pues si nos pueden acompañar a esta visita guiada, estamos a la orden ahí para llevarlos. Va a ser el 30 de junio. Entonces ahí se pueden comunicar conmigo en México antes de México. Vamos a salir desde la Ciudad de México, no desde, no desde Hermosillo, que estoy muy lejos todavía. Me voy a ir para allá. sí, bueno, después si quieren saber los costos de la visita guiada, pues se pueden poner en contacto directamente con Eric en sus redes sociales de México antes de México, ¿no? Estás en Twitter, en Facebook y también, no sé si se me escapa otra red Pues social donde TikTok e te... Instagram. bueno, en Instagram también y en TikTok, por supuesto. Y bueno, si quieren también ver a Eric hablando un poco más profundo del acueducto del Padre Tembleque, pues la primera parte de este podcast de infraestructura virreinal hablamos mucho de lo que Ujú. fueron los acueductos, aunque no está todo, ¿no? Porque en la visita es mucho más Sí, completa claro. la información y lo van a ver en vivo, en directo, así que no deje de acompañar a Eric en esta visita guiada, ¿no? Y bueno, ahora toca mi parte de la intervención, donde estaré hablando de los canales, ¿no? Hay que decir que hay dos tipos de canales, ¿no? Tenemos los canales que sirven para abastecimiento de agua de las ciudades, de agricultura, como bien lo ha señalado Eric, ¿no? Que lo estuve nombrando en la anterior parte, en la primera parte de este podcast, donde hablamos también de acueductos y de canales. Puedo poner el ejemplo del acueducto que tenía Maracaibo, que se abastecía por un canal planificado por el ingeniero Francisco Jascot en 1788, o el de Guanare, que fue ordenado por Mariano Martí también en 1788, donde la ejecución intervino el ingeniero José Luna, ¿no? En Caracas también existían acueductos, pero de acequias, de estas que acaba de hablarnos Eric, ¿no? Que es a ras de Ujú. piso, ¿no? Y
una asociación que se llama Fundea, que es muy amiga de nosotros, pues nos ha informado de la presencia de una en Los Ruices y otra en Petare, ¿no? El primero construido en 1573 y el otro en 1600. Y bueno, también existe otras que se alimentaban del río Catuche y del río Guaire, en lo que fue la capital de la provincia de Venezuela, Caracas, ¿no? Y había múltiples acequias y canales de riego en los valles de Aragua, ¿no? Que era una de las zonas más ricas en cuanto a agricultura se refiere de la provincia. Y también tenemos otro tipo de transporte, Eric, que no nos podemos olvidar, que son esos, eh, perdón, otro tipo de canales que son los de transporte, ¿no? Los de transporte fluvial y marítimo, como son las canalizaciones emprendidas en 1787 de los ríos Castán y Motatán para mejorar las conexiones de las ciudades de Trujillo y de Maracaibo, de Trujillo, Venezuela, por supuesto, estamos hablando, que esta fue, también tenemos otra en 1796, la del río Tuy, que era la arteria por donde era trasladado el cacao de Barlovento a La Guaira y Caracas, ¿no? Y que curiosamente Eric Alexander von Humboldt señala que también José Siriaco de Manterol y López, que era un ex agregado de la Embajada Española en Rusia y era hacendado en los valles de Aragua, él había proyectado junto a otros vecinos este canal de irrigación por el río Tuy y tuvo un coste de más de 10.000 pesos, aunque hay que decirlo, don José dudaba mucho que el proyecto fuera ejecutable, pero al final pues se terminó realizando. Y bueno, me gustaría hablar también de otro tema de canalización que es poco conocido y el cual yo he investigado bastante, que es un tema de dragado y canalizado del puerto de la Nueva Barcelona en Venezuela, ¿no? Y he juntado bastante documentación de este caso. Y hay que decirlo que el 9 de marzo de 1770 Pedro Martín de Cermeño envía al intendente de Santa Fe una carta de cómo se hallaba el puerto de Barcelona en aquel momento. Y bueno, para enero del año 1744, el intendente remite la carta junto a un plano del puerto, que la vamos a ver en imagen. Y bueno, este plano es remitido al Consejo de Indias en Sevilla. Y en ella, Eric, se expone el problema con los bancos de arena en dicho puerto, que en 1744, ¿no? Que llegaban a alcanzar hasta 2 pies debajo del agua. Y esto era un problema para aquellos barcos que pues, querían acceder al puerto porque podían encallar, ¿no? Con estos bancos de arena. Y Cermeño señala que para 1770 se había dragado y canalizado una sección del puerto para que puedan pasar las embarcaciones. También se construyeron compuertas de acceso a lo que fue la salineta de la laguna del Neverí, hoy en día llamada Salineta de Maurica, para controlar, Eric, el nivel de agua por medio de canales, ¿no? O sea, que estamos viendo un logro increíble de la ingeniería para el siglo XVIII, ¿no? Y es un caso lamentablemente poco conocido en Venezuela. Y bueno, en el año de 1641 la salineta que existió en la laguna del Neverí se pretendió cegarla por parte del gobernador de la provincia de Nueva Barcelona, que era el catalán Joan de Orpí, ¿no? Para evitar que los piratas, sobre todo, tomaran la sal. Piratas en su mayoría de nacionalidad holandesa, ¿no? Y debido a los bancos de arena de la costa, en 1671 se construyó el puerto del río Neverí para la comercialización de la producción agrícola de la zona, pero no podían entrar barcos de gran calado, ¿no? Debido a la poca profundidad. Y gracias al mantenimiento dado al puerto de la costa, que estamos hablando de los planos, el que estamos citando anteriormente, con la eliminación de los bancos de arena por parte de las autoridades hispanas en el siglo XVIII, como señala Cermeño, pudieron atracar pues barcos de mayor calado y Barcelona vivió un auge comercial sustentado en el comercio marítimo, ¿no? Y sobre todo después del decreto de libre comercio dictado por Su Majestad Carlos III de España y las Indias, y al puerto llegaban bergantines, goletas y faluchos peninsulares, alemanes, franceses y norteamericanos, ¿no? Cuando decimos alemanes nos referimos a prusianos, ¿no? Y bueno, hay un médico francés que se llama Juan Buscat, que vive en la ciudad entre los años 1800 y 1811, y señala que Barcelona no tardará en rivalizar con Montevideo, pues son iguales sus recursos y proporciones. Porque recordemos, Eric, que la principal
recurso económico que se exportaba por este puerto eran los cueros, ¿no? Los cueros de los llanos orientales, sobre todo, ¿no? Y además añade que estos productos que se exportaban, además de los cueros, había ganado, había queso, pescado, sal, madera, velas, jabón, cacao y maíz, ¿no? Y bueno, para el año de 1800, el viajero prusiano Alexander von Humboldt también describió el puerto de Barcelona como importante para el envío de la carne salada de las Antillas, ¿no? Humboldt estima la población en 16.000 para 1800 y para el año de 1802 el gobernador de Vicente de Emparán y Orbe, que es el gobernador de la Nueva Andalucía, la provincia donde se encontraba Barcelona, ordena realizar los trabajos de limpieza y canalización sobre el río Neverí para ampliar la salida de Barcelona y sus productos al mar, con una inversión estimada de 22.218 pesos, suma que fue cubierta con los aportes de la gobernación y de las otras agrupadas bajo el Real Consulado de Caracas, ¿no? El cual también construye el Camino Real entre Cumaná y Barcelona ese mismo año, en el que invirtieron 36.000 pesos. Sin embargo, Eric, hay que decir que no se le dio el mantenimiento que merecía y el gobernador en Paran reclamó al consulado el mal estado en que se hallaba la vía en su mayor parte intransitable, ¿no? Y es por eso que él tiene que invertir para, pues, hacer mejoras en el Real Camino, ¿no? Que unía estas dos ciudades, a Cumaná, que era la capital de la provincia de la Nueva Andalucía, y la Nueva Barcelona. Ujú. Y un informe respecto al puerto de la Nueva Barcelona señala que por Real Orden del 22 de febrero de 1802 fue declarado puerto menor y por otra Real Orden, esta vez del 12 de noviembre de 1803, se le concedió la posibilidad de tener su diputado en el Real Consulado de Caracas. Recordemos, Eric, que el Real Consulado de Caracas era una institución encargada de hacer mejoras para poder comercializar mejor los productos de la región y la provincia, ¿no? Entonces aquí vemos también otro tipo de canalización que es muy importante en estas obras hidráulicas, como son las de los transportes y en la de los puertos sobre todo, ¿no? Para poder, Claro. pues, comerciar mejor de un lado a otro de la región. Bueno, y los consulados que tenían esta función económica, donde era la reunión de Ujú, los diferentes comerciantes y los que sabían cómo se manejaba el comercio en las diferentes regiones, pues tuvieron un papel muy importante, ¿verdad? En la toma de decisiones y también en el financiamiento de este tipo de obras. El consulado de la Ciudad de México, bueno, también fue fundamental ujú, en diferentes obras, no nada más en territorio continental, sino en las islas del Caribe también, ¿no? Es decir, cuando uno habla de este periodo virreinal, Emilio, este pues uno normalmente piensa, bueno, la autoridad del rey, ¿verdad? Sus autoridades reales debajo del virrey, ¿no? La audiencia real, etcétera. Pero uno se olvida estos cuerpos locales, ¿verdad? ujú, Las autoridades locales, las autoridades regionales, incluso caciques indígenas, ¿no? Los consulados, los diferentes gremios que también tenían una participación muy importante en este juego de poder, en este balance de poder. Y muchas de las acciones no se hacían de arriba hacia abajo, ¿no? Como lo acabas de comentar, o sea, ujú, no fue el rey, ¿verdad? O el virrey ordenando que se haga este dragado, ¿no? Que se hagan estos canales, sino que la necesidad que se conocía localmente, bueno, se impulsaba de abajo hacia arriba para, ¿verdad? Para beneficio de, pues básicamente el imperio, ¿no, Emilio? Así, ujú. así Así es, podemos sí, decir. es algo mucho más complejo, ¿no? Claro. Y Ujú. no tan superficial como lo suele contar, sobre todo la historiografía oficial. Pero algo muy importante antes de pasar Sí. a la siguiente tipo de infraestructura, que son las fortificaciones y todas estas infraestructuras de defensa, sé que tenías que hablarnos algo de los molinos, ¿no? De esto que también tiene Ya. que ver con las Sí, sí, bueno, hidráulicas. va todo un poco relacionado, Emilio, porque efectivamente la administración central, aunque fuera un estado, con, con diferentes polos administrativos, ¿no? O sea, hay que recordar que no nada más Ujú, había virreinatos en América, había virreinatos en Europa, ¿verdad? Era multisinodal, ¿no? Es la manera de administración. Entonces, el rey muchas veces recibía informaciones precisamente de sus oidores o de los grupos de poder locales para saber qué decisiones tomar al respecto de diferentes cosas, ¿no? De diferentes temas que atendían al imperio. No era esta cuestión de nada más, ay, necesito tantos recursos y voy a ir a atacarlos, ¿no? De mis territorios. Entonces, bueno, el, quienes hacían la producción local de las diferentes manufacturas, ¿no?
en el caso de México, bueno, de la Nueva España en ese entonces, de los licores, del azúcar, ¿no? De las haciendas cañeras, pues eran también quienes brindaban esta información de decirle todos los recursos que había en estas tierras, ¿verdad? Entonces, para ya entrar al tema de cómo se da el financiamiento de las fortificaciones, pues sí, simplemente cerrar con que se hacían estas industrias aprovechando las corrientes de agua o también la fuerza de las mulas, etcétera, para triturar los granos y convertirlos ya propiamente en bienes de consumo, ¿no? La caña de azúcar tanto se hacían almíbares, ¿verdad? Para vender el dulce propiamente, para vender ya el dulce proveniente de la caña de azúcar. Se trituraban también pues los granos, ya no se vendía el trigo, los cereales nada más así, sino que se vendían las harinas también en el mercado regional. Entonces estos fueron muy importantes, infraestructuras muy importantes que fueron transformando también el desarrollo económico. Otra también, pues, es los licores, ¿no? Aquí hay todo digamos, un debate de quién trajo o dónde se inventó el proceso de destilación del, de los fermentos, ¿no? Es decir, aquí se sabe que es el maguey, ¿verdad? Este agave famoso, ¿no? Que es desde donde sale el tequila. Se sabe que se cocinaba, se aplastaba, se le sacaban sus jugos y se dejaba fermentar. Entonces, pudiera ser que en algunos de esos tipos de fermento hubiera habido cierto tipo de condensación que hacía bebidas más fuertes en la época antigua. Es una hipótesis, ¿no? No obstante, pues lo que sucede ya con la llegada de los españoles, pues es que se traen las destiladoras, ¿verdad? Se hace el proceso de condensación ya con la tecnología proveniente, pues, del Medio Oriente y también proveniente, también, o sea, también los musulmanes habían llevado el proceso de destilación, perdón, lo habían llevado por el otro lado, por Asia. Entonces, de Filipinas también también llegan diferentes procesos de destilación. Entonces, se van haciendo estos licores, ¿verdad? Y los molinos, ¿no? Estas piedras gigantes trituran ahora las piñas del maguey, le sacan los jugos, ¿no? Se hacen este proceso de destilación y bueno, estos mezcales, ¿verdad? Que ya no son fermentados, sino que son destilados, pues son parte de todo este producto que se distribuye en las ciudades virreinales. Entonces van marcando pues este desarrollo económico. Todavía si vas de visita a Oaxaca, Ujú, en la zona del Valle Central, está este pueblo de Matatlán, que es productor de mezcal, y ahí te muestran estos molinos movidos por animales, ¿no? Que van triturando el maguey, ¿no? Ya si vas a ujú. bueno, hay todavía, pues, productores artesanales que lo hacen de la manera antigua. Claro que si vas a la zona de Tequila en Jalisco, pues hay ya una gran producción industrial, moderna, ¿verdad? Pero bueno, esto nada más para poner en contexto cómo, pues, estas diferentes tecnologías fueron aportando al desarrollo económico. Y quien comerciaba, ¿no? En las ciudades, en las grandes ciudades virreinales, quien comerciaba estos productos obtenía una ganancia, pues obviamente se convertían en personas potentadas de las diferentes regiones. Las ciudades virreinales o las ciudades de la Nueva España, en este caso, funcionaban como nodos de desarrollo económico y nodos de intercambio. Es decir, estaban articuladas para que los productos se fueran del occidente, ¿verdad? De la zona de Guadalajara, de Valladolid, se fueran al Bajío, a Guanajuato, a Querétaro, y hicieran toda una ruta de intercambio comercial hasta la Ciudad de México, que era el centro del virreinato, y la misma Ciudad de México pues recibía los productos provenientes de Asia, los productos provenientes de Europa, y esa misma funcionaba como el gran nodo que articulaba Luis, toda la economía, ¿no? perdona que te Sí, sí, interrumpa, sí. inclusive hasta de Santa Fe, Nuevo México, ¿no? Lo que es la ruta que Claro. muchos dicen de La Plata, ¿no? Sí, sí, venía la plata, los cueros, ¿no? De la ganadería del norte, venía la plata del norte, etcétera. Y se articulaba todo con la Capitanía de Guatemala, con Oaxaca, ¿verdad? Con la ciudad de Oaxaca, con la parte de Mérida en la península de Yucatán y también con La Habana en Cuba, que hay que recordar que en ese entonces también estaba bajo la jurisdicción del Virreinato de la Nueva España. Entonces, todos estos se articulaban en este movimiento económico. Y ahora hago este preámbulo, ¿verdad? Porque me parece Ujú, importante para entender cómo fueron financiadas estas fortificaciones o estas ciudades amuralladas, que en el caso, digamos, de la zona del Golfo de México,
pues fueron Campeche, Veracruz y La Habana principalmente, ¿no? Para la defensa contra los piratas. Ya, como bien lo acabas de comentar, Emilio, pues había una gran incursión de neerlandeses, ¿no? De británicos, de franceses, etcétera, que pues a quien hay mucha gente muy apasionada de estos temas de las luchas entre los piratas, ¿no? De cómo acechaban a los galeones Ujú, españoles, cómo bueno, se daba toda esta dinámica del hurto patrocinado sobre todo por la corona británica acerca de las riquezas que salían de territorio español. Entonces, pues estaba esa necesidad de defenderse, aparte de todos los conflictos que había también en el viejo continente, ¿no? Eh, entonces aquí, Carlos IV, perdón, Felipe IV, quise decir, Felipe IV, pues ve la necesidad precisamente de fortalecer las armadas y de fortalecer las defensas a principios del siglo XVII, ¿no? De fortalecer la defensa de toda esta zona y obviamente pues eh, piensa, ¿verdad?, que los recursos sería lo correcto obtenerlos pues precisamente de los virreinatos. Aunque la Nueva España ya aportaba dos terceras partes de los impuestos a la corona española, pues todavía necesitaba que hubiera, digamos, más apoyo para hacer estas labores de defensa, tanto la construcción de las ciudades fortificadas, ¿verdad? Como como los navíos que defendieran el comercio del Imperio Español, ¿sí? Entonces, lo que ocurría aquí hablando, ¿no? Hablando un poco de temas económicos, Emilio, es que todos estos potentados, esta gente, estos comerciantes locales, autoridades locales que te comentaba, etcétera, pues básicamente no le reportaban realmente al rey todas las riquezas que se movían en estos territorios, ¿verdad? Había muchos acuerdos entre autoridades locales, no se pagaba todo el impuesto que estaba estipulado en las leyes, etcétera. Entonces, en el año de 1621 se envía al señor Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Guelves, que ya había sido virrey de Aragón, y ahora va a poner en cintura a todas las autoridades locales de la Nueva España, ¿sí? A todos los ayuntamientos, ¿verdad? A la audiencia de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Viene a los consulados, ¿no? A los aduanales, etcétera, a los que no están reportando realmente toda la riqueza que se está generando aquí, pues viene a ponerlos en cintura. Entonces, manda personas que estén checando en el puerto de Acapulco las mercancías que llegan y realmente que paguen impuestos todas las mercancías, etcétera. Se da cuenta de toda esta fuga bueno, de todos estos movimientos que no se reportaban, de destituye. contrabando. Sí, claro, no, o sea, bueno, que estaban, digamos, fuera de las legislaciones reales, ¿no? O sea, en el momento en el que se vio la necesidad de fortalecer las arcas para la defensa del Golfo de México, pues se manda a este personaje, el Marqués de Guelves, ¿no? Que era un hombre fuerte, ¿no? Un hombre estricto, digamos, de 60 años. Y aparte él iba a regañadientes, él lo nombraban virrey a regañadientes porque ya era mayor, ya tenía 60 años, pues y en ese entonces pues era un envejecimiento un poco mayor que en la actualidad. Y bueno, y no se pudo llevar a su esposa, porque pues si de por sí el viaje era duro para los hombres, para un hombre de 60 años era un viaje todavía más duro cruzar el Atlántico, entonces su esposa era imposible que lo acompañara. Él, entonces llega un poco a regañadientes, llega un poco enojado a destituir autoridades, a tratar de poner a la gente en cintura y y hay muchas quejas, ¿no? Muchas quejas entre las autoridades locales, etcétera. Y la audiencia de la Ciudad de México decide desconocer la autoridad del Marqués de Guelves. Entonces hay un motín en el año de 1624, en enero, el 15 de enero, la gente de la Ciudad de México se calcula que eran cerca de 30,000 personas. Se salen de sus casas y llenan la actual Plaza del Zócalo, ¿no? La Plaza Mayor en ese entonces, y van a ingresar al Palacio Virreinal. El Marqués de Guelves tiene que disfrazarse de un plebeyo, se pone una capa y un sombrero para que no lo reconozcan y sale corriendo del palacio, ¿no? Se refugia con los franciscanos en su convento, que es quien conozca la Ciudad de México, es donde actualmente está la Torre Latinoamericana. Entonces, ahí permanece refugiado durante varios meses mientras gobierna la audiencia de la Ciudad de México, porque ya, o sea, porque no están dispuestos a seguir, a seguir esta mano dura, estos dictados Ujú. que llegan a imponer la ley. Finalmente, se le manda a Felipe IV, ¿verdad? La situación que está ocurriendo. El Marqués de Guelves esperaba que, no sé, que mandara tropas, ¿no? Que lo apoyara, que lo respaldara para, pues, terminar la labor que le había sido encomendada, o sea, cobrar los impuestos que realmente mandaba la ley y pues con esto financiar
la defensa de las ciudades portuarias en el Golfo de México. Pues, ¿cuál fue su sorpresa de que Felipe IV cedió a al poder de la Nueva España? Ahí también nos damos cuenta nuevamente que no nada más era un poder que se manejaba de arriba hacia abajo, sino que pues veía la situación local, ¿no? Veía los grupos de poder, veía, ¿no? Estos, como le llaman ahora, los contrapesos que había entre quien toma las decisiones, tanto en el consulado, en la audiencia local, ¿no? En las autoridades virreinales, y bueno, destituye al marqués de Güemes y envía al marqués de Cerrato a gobernar con una mano mucho más suave estos territorios. Pero eso sí, les encarga, ¿verdad? Le encarga a la audiencia de la Ciudad de México que financien precisamente la defensa del Golfo de México. O sea, a fin de cuentas, no fue a través de la mano dura, sino a través de la negociación que se consigue obtener precisamente esos recursos para armar los navíos, para empezar la construcción de las murallas en las ciudades y para resistir los ataques que cada vez eran más intensos de las otras potencias, ¿no? Principalmente pues, los Países Bajos y de Inglaterra, pero pues también había presencia de bucaneros franceses. Entonces, bueno, eso ocurre, como te digo, en la tercera década del siglo XVII, y estamos hablando que ya para finales del siglo XVII, pues es cuando empiezan a acechar mucho los piratas, ¿verdad? El, en el caso de México, aunque ya se estaban preparando las fortificaciones, pues el ataque más cruento que se tuvo ya propiamente en que llegaron a tierra, pues fue en 1686. Este pirata neerlandés conocido como Lorencillo, o ¿cómo se llamaba? Ujú, Lorenz de... Ahorita me acuerdo de su nombre, pero bueno, el que llamaban Lorencillo, a este pirata, pues atacó y saqueó las ciudades de Campeche y las ciudades de Veracruz, ¿no? O sea, mientras estaba haciendo estas labores de fortificación. No obstante, bueno, se continúa también con esto. También en las murallas de La Habana ya se habían empezado a construir desde 1674. Ya empezó a amurallarse esa ciudad y se concluyó, ¿no? La muralla de La Habana hasta 1740. Entonces tenemos, si lo vemos en una perspectiva de larga ujú, duración, Emilio, tenemos que el siglo XVI, pues es un periodo, ¿no? de este desarrollo, de esta consolidación del virreinato, y en el siglo XVII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, pues ya están estas luchas con las potencias extranjeras, tienen que fortificar estas grandes ciudades, y ahora, bueno, este, algunas van a resistir heroicamente el ataque de los piratas, en algunas ocasiones también van a, pues, van a ser saqueadas, ¿no? En un par de ocasiones en tierra firme estas ciudades portuarias. No obstante, pues o sea, se emplean estos recursos económicos, estos recursos humanos para que siga habiendo este comercio, para que sigan existiendo estas ciudades que mandan productos de todo el mundo, pues entre el Océano Atlántico. Entonces, bueno, eso me parece un gran esfuerzo que se hizo en, pues en este caso, en la Nueva España. Ya nos hablarás de lo que pasó no, en la otra parte del continente, pero entendiéndolo desde este punto de vista, bueno, se tuvieron que fortificar estas ciudades precisamente por el peligro, ¿no? que estaba representando la incursión de las otras potencias en el continente americano. Sí, antes de eso, pues no estaban, no, no había necesidad de construir fortificaciones, y no hay ciudades fortificadas tierra adentro. Ya sería otro ujú, caso a mencionar, en el caso de la Nueva España, del Virreinato de la Nueva España, sería otro caso mencionar, digamos, los presidios que se hicieron con la colonización del norte, con el avance de los misioneros y los colonos hacia el norte del continente, hacia la Aridoamérica, ¿no? Pero ya el presidio es un modelo un poco distinto de fortificación, pues no se trata de que hubiera ujú. ataques constantes de potencias extranjeras por adueñarse de los territorios o de los recursos, ¿verdad? Sino que pues son básicamente estructuras de avanzada de la frontera para buscar precisamente esta expansión hacia el norte. Esas serían el otro tipo de fortificaciones que existieron tierra adentro, pero fuera de eso, o sea, las ciudades virreinales tierra adentro, Querétaro, Zacatecas, Valladolid, hoy Morelia, pues Oaxaca, más bien tenían acueductos, no estaban encerradas, no se estaban defendiendo de nada, y pues había esta situación. No, y eso es muy importante, Eric, porque eso nos habla que el principal factor o amenaza de la monarquía hispánica en América era exterior, no Claro, interno, en así aquella es. época. Punto muy importante, ¿verdad? Entonces sí, y el ataque más fuerte que se sufrió fue a finales del siglo XVII, 1686,
con Lorencito, este pirata que saqueó el puerto de Veracruz. Lorencillo, perdón. Bueno, antes de yo seguir con la otra parte de América, me gustaría preguntarte, Eric, por esa fortificación que es la imagen de nuestro póster o cartel promocional de infraestructuras virreinales, que es la fortaleza de San Juan Ulúa en Veracruz, que es una maravilla Claro. arquitectónica y de ingeniería. ¿Qué no puedes hablar de esa excelente infraestructura que construyó la monarquía hispánica en Veracruz? Pues como parte de esta fortificación también el fuerte de San Juan de Ulúa era precisamente Ujú. esta parte que iba a defender, ¿no? Que iba a defender el puerto y la ciudad de Veracruz. Sí, esta también pues es una parte que era una isla, ¿verdad? Ulúa pues viene de que al llegar se supone que decían Culúan, Culúan, Culúan cuando cuando veían los barcos españoles en la lengua nativa y se le quedó como la isla Culúan o la isla de Ulúa, ¿verdad? Y a partir de Ujú. esa pequeña isla, pues ya se conecta, ¿verdad? Se conecta esta obra de infraestructura, estas puertas hacia el puerto de Veracruz, pues se convierte en este fuerte que ya está empieza a tener esta conexión con la tierra firme, ¿no? Que es el fuerte de San Juan de Ulúa. Posteriormente, después de haber hecho estas defensas heroicas del puerto de Veracruz, pues también fue el último punto donde hubo ¿cómo se dice? Pues el reclamo por no aceptar la independencia de México. Ese fue también otro de los puntos y posteriormente se convirtió en una prisión, el fuerte de San Juan de Ulúa. Sí, El, bueno, de hecho, ese fue el último punto de resistencia realista en el claro. Ujú, Virreinato de la Nueva España, justamente esa fortificación. Que si tú la ves, Eric, es que es una maravilla de la ingeniería, porque como tú dices, tiene canales que ujú. separan con tierra firme, puentes de acceso, o sea, es increíble, los baluartes, todo, ¿no? Sí, sí, pues era este punto de defensa que estaba un poco mar adentro, que se había aprovechado esta isleta, ¿verdad? Para tener ese punto de defensa del puerto. Ahora, actualmente si vas, puedes manejar hasta allá, ¿verdad? O sea, un autobús o puedes llegar en tu carro, llegas hasta la entrada de este fuerte de San Juan de Ulúa. Como te digo, ya posteriormente se utilizó como una prisión también, ¿no? Que decían que cuando subía la marea era una especie de tortura para los presos, ¿no? Porque subía la marea y no podían dormir porque estaba mojado todo el piso de este fuerte, ¿no? De San Juan de Ulúa. Actualmente, pues ya no, ya se han hecho otros dragados se han hecho modernizaciones del puerto de Veracruz, pero digamos en el siglo XIX todavía ocurría esa situación de que subía la marea y se seguía y se inundaban los cuartos de los presos, ¿no? Sí. Sí, sin duda alguna, bueno, es una de esas grandes infraestructuras en el área del Golfo de México y por supuesto la ciudad amurallada de La Habana, no podemos olvidarnos de ellas, que también nos las Ujú, has nombrado, que es otro de esas grandes fortificaciones en esta zona. Y bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Mi parte sobre las fortificaciones en lo que fue la Capitanía General de Venezuela y algunas otras que tienen conexiones, ¿no? Y hay un dato muy interesante, Eric, que es ujú. del arquitecto italiano Graziano Gasparini, que él dice que Venezuela es el país hispanoamericano con mayor número de fortalezas fuertes y fortines. Se construyeron, según él, 64 fortificaciones y solo en el sistema de defensa de Caracas-La Guaira se hicieron 21. Y actualmente en toda Venezuela se conserva alrededor de una treintena de fortificaciones, ¿no? Y esto tiene sentido porque el país que tiene mayor costa en el Caribe es Venezuela. Y la zona del Caribe pues era la más conflictiva para ataques exteriores en la monarquía hispánica, como los puede ser de piratas o posibles invasiones para conquistar el territorio, como se dio en Cartagena de Indias durante la guerra de la oreja de Yankees, ¿no? Esa fabulosa defensa hecha por Blas de Lezo, que más adelante hablaremos cuando nos toque de hablar de murallas, ¿no? Mm. De esta infraestructura de murallas. Y bueno, ahora que acabo de hablar del sistema de defensa de Caracas-La Guaira, pues yo creo que es el más importante que hubo en la provincia de Venezuela y fue trazado de una manera estratégica a lo largo del Camino Real, ahora llamado de los españoles. Este inicia desde Maiquetía y llega hasta Caracas, ¿no? Y bueno, Santiago de León de Caracas en el siglo XVI era dependiente pues de este puerto de La Guaira para recibir materiales y cualquier artículo de primera necesidad. Y entre el puerto y la ciudad estaba el valle y la cordillera de la costa como
como separación, ¿no? Que hacía dificultoso pues el transporte de los bienes y el acceso hasta la ciudad de Caracas, ¿no? Se dice que el Cerro del Ávila pues es una especie de muralla natural, ¿no? Que separa Caracas de lo que puede ser el- las amenazas exteriores que llegan desde el mar, ¿no? Y bueno, los gobernadores de la provincia de Venezuela pues idealizaron un sistema de defensa para Caracas ante posibles ataques invasores y piratas, razón por la cual se empezaron a construir una serie de fuertes o defensas en las laderas de la vertiente norte y sur del Cerro del Ávila, y bueno, este camino había fortines que controlaban y cuidaban la vía y la ciudad, y bueno, por su altura y vista panorámica sobre todo, ¿no? Y bueno, hoy en día algunas de estas edificaciones se conservan, aunque en estado ruinoso, hay que decirlo. Y bueno, los fortines que flanqueaban el camino eran, te puedo nombrar, el Fortín de la Trinchera o el Salto, que es edificado antes de 1650, el Castillo Negro, que es una construcción de 1770, el Fortín del Medio, también de 1770, el Castillo de San Joaquín o Fortín de la Cumbre, que es de 1770 y era el mayor de todos. Y bueno, al norte del Ávila se construyeron fuertes como el de San Carlos, el Fuerte del Príncipe, el fuerte de Mapurite y La Pólvora. Y este último era un almacén para guardar los pestrechos y pólvora, que más adelante hablaré de él, ¿no? Y bueno, y en la costa guaireña, desde el Cerro Caído hasta la Quebrada de Germán, fue amurallada, que también hablaremos de las murallas de la Guaira más adelante. Y bueno, el más importante de todos era el castillo de San Carlos la fortaleza de San Carlos. Y hay que decirlo, Eric, fue construido en 1769 y es obra del ingeniero militar español Miguel Roncalli, aunque según el cronista Enrique Ribodo, se utilizaron los cimientos y partes de otro fuerte que existió ahí desde 1604, que fue bautizado como Fortín de San Carlos en honor al rey de España y las Indias en aquel momento, pues que era su majestad Don Carlos III de Borbón, ¿no? Y tiene forma de estrella con traza cuadrangular de cuatro baluartes. En los ángulos que exhibe, pues la entrada del recinto era a través de un puente levadizo sobre un foso, parecido al de San Juan de Ulúa, como acabamos de hablar, donde una rampa pues conducía a una explanada y los materiales utilizados en la construcción fueron piedra labrada y cal y canto y bueno, los muros de piedra son inclinados para una mejor defensa del Y, recinto. Sí, dime. bueno, es como que se frició un poco, pero ya Vale, vale, escucho. Entonces, bueno, para el siglo XX, pues la edificación se encontraba en situación deplorable y es restaurada en 1975 por el arquitecto italiano Gasparini, que nombramos anteriormente. Y bueno, en total entre La Guaira y Caracas, como dije anteriormente, se construyeron 21 fortalezas y defensas, lo cual significó en aquellos tiempos la mayor cantidad de construcciones para la defensa de alguna ciudad hispanoamericana. Y para sufragar los costos de las edificaciones públicas, caminos y fortalezas, Eric se dependía justamente de los dineros que enviaban el Virreinato de la Nueva España, enviados por medio del situado. O sea, que todas estas infraestructura se le debe más que todo al Virreinato de la Nueva España, que fue el que aportó el dinero. Ujú. Y hasta el siglo XVIII, que es que se funda la Compañía Guipuzcoana de Caracas, y es cuando empieza pues a haber, digamos, una producción que no es deficitaria en la provincia de Venezuela, y empieza a haber superávit, y empiezan pues a mantener todas estas infraestructuras pues la misma provincia, ¿no? Ya no se depende del situado de la Nueva España a partir del siglo XVIII, ¿no? Y empezó también a pagar la burocracia venezolana y a cubrir los costos de bienes y obras requeridos. Este sistema de defensa es un símbolo, hay que decirlo, de una arquitectura esplendorosa que es un orgullo de España y Venezuela. Y bueno, antes de pasar a otras fortificaciones, Eric, me gustaría hablar de una infraestructura que nombramos antes, que en este sistema de defensa de La Guaira y Caracas, que son los polvorines, Ok. que es algo que siempre es olvidado, ¿no? En las infraestructuras de defensa, los polvorines. Y bueno, era necesario que el sistema de defensa contara con almacenes o Santa Bárbaras, como también se le llama, para poner en buen resguardo los explosivos, para cargar cañones, mosquetes y pistolas, ¿no? Bueno, La Guaira, el puerto de La Guaira contó con dos. El primero, pues el Fortín La Pólvora, un almacén de pólvora, municiones y artillerías donde las tropas militares se guarnecían, y contó con una primera estructura construida por el gobernador de la provincia de Venezuela
don Diego de Osorio y Villegas en 1590, pero fue demolida en el siglo XVIII cuando la corona española pues ordena mejorar las defensas de La Guaira y Caracas. Y se comisiona al ingeniero Baltasar de Gallangos y Lascaris para que diseñe en el año de 1758 una planta y perfil para un almacén de fusiles en La Guaira. Dicho plano hoy en día reposa en el Archivo General de Indias de Sevilla y poderlo pues verlos en imágenes. Y bueno, la estructura fue construida desde 1760 hasta 1764 y su techo es edificado en tipo dos aguas, ¿no? Con bóvedas, esto con finalidad de que el edificio se mantuviera fresco y no se recalentaran los materiales que son volátiles, que se almacenan ahí, ¿no? También contaba con una garita que, para vigilar el acceso y bueno, esta edificación aún se mantiene en pie en La Guaira y también existía una segunda estructura que fungía como almacén de pólvora, que era el polvorín de Punta de Mulato, que fue construido durante el siglo XVIII, que también tenía la doble función de ser sede de la Real Compañía de Pardos de La Guaira. Y esta edificación fue demolida en el año de 1954 para dar paso al final de la avenida Sublet, ¿no? Por órdenes de Marcos Pérez Jiménez, el presidente en aquel momento. Y actualmente solo se conserva pues unas ruinas de sus antiguos muros que se levantaron del paso de la avenida, ¿no? Y bueno, me gustaría hacer mención de otras fortificaciones, pero no sé si quieres comentar algo antes, Sí, Eric. bueno, es que es el proceso similar el que estás contando, es el proceso similar que ocurrió acá también en México. Ujú, El caso, digamos, de las murallas de Campeche, pues era igual, no era una zona de polvorín. Acá le llaman la puerta de tierra y la puerta de mar. La puerta de tierra conectaba ujú, precisamente con este puente, ¿no? Que atravesaba este foso y que conectaba con otras partes pues no se puede decir de la ciudad, ¿no? Pero pues con la zona rural cercana al puerto de Campeche. Igual, así como comentas, a lo largo de diferentes años, pues se fueron demoliendo ya cuando acaban estas incursiones, ¿no? Cuando ya no se necesita hacer propiamente la defensa, se van demoliendo distintas secciones de las murallas. Lo mismo en Veracruz, prácticamente, pues hay pequeños restos, ¿no? Alrededor de la ciudad de Veracruz de lo que fue la muralla. Lo que sí quedó, como bien lo acabamos de mencionar, es el fuerte de San Juan de Ulúa. Y en Campeche, también de manera similar a como lo comentas en Venezuela, ujú, en, en las cercanías, solo que no recuerdo qué distancia, o sea, cuántas leguas era para la protección, está el fuerte de San Miguel y ese sí está intacto. O sea, ahí sí se puede ver exactamente cómo era un fuerte en esas épocas de hace 300 años, ¿verdad? Donde se tienen como, también como bien lo acabas de comentar, ¿no? Los cuatro puntos que están enseñados como estrella, ¿verdad? Donde se ujú, hacía la defensa, donde estaba la fortificación. Esta era una manera un poco de anticiparse antes de que llegaran de que llegaran los ataques a la ciudad de Campeche, ¿no? Entonces, y actualmente este fuerte de San Miguel es un museo de la cultura maya, pero es preciosa la construcción, o sea, ahí te das cuenta así como lo acabas de narrar, ¿verdad? La vista que se tenía del mar, ¿no? Dónde estaban los puestos militares, cómo se organizaba la defensa de esos territorios a partir de estos fuertes. Ese de San Miguel es especialmente bonito y la ciudad de Campeche, aunque ya no tiene ujú. la mayoría de los muros de la muralla, sí se han conservado bastantes de las puertas, ¿no? O de los puntos de acceso que rodeaban la ciudad. Entonces, aparte, uno puede entrar actualmente por la puerta de tierra, ¿no? A la ciudad de Campeche y Ujú, estás como en esa ciudad del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Un poco es interesante Campeche porque es un poco este estilo caribeño de ciudad, pero a la vez, pues tiene esta arquitectura novohispana también, entonces es una ciudad bastante bonita, la de Campeche. sí, bueno, y nos habla también de que estaban situados en sitios estratégicos para la defensa, ¿no? Sobre todo Claro. eso. Y bueno, para no hacer tan larga también mi intervención, ya que como citamos que antes Venezuela se construyeron más de 64 fortificaciones, pues hablaré del sistema de defensa de La Guaira cortamente y luego pues nombraré algunas que se mantienen en pie en lo que es Venezuela y luego pues pasaremos a los que son las murallas, ¿no? Que es otro sistema de defensa importante que hablar, ¿no? Y bueno, el sistema de defensa del lago de Maracaibo y el castillo, y principalmente el castillo de San Carlos de la Barra o la Real Fortaleza de San Carlos de la Barra, es uno de los testimonios de la arquitectura militar, pues, de la época hispánica en Venezuela.
Y bueno, a principios del siglo XVII, la ciudad de Maracaibo era un centro de intercambio comercial con los puertos hispanoamericanos y peninsulares. Una ciudad pujante y próspera que abría la entrada pues, a tierra firme, lo cual despertó la codicia de piratas y corsarios al servicio de las potencias enemigas de España. Y bueno, la monarquía hispánica despliega por el Caribe una red de fortificaciones al estilo de las grandes construcciones renacentistas como modo de defensa contra los ataques piratas. Mm, Por lo que en el año de 1623 España inicia la construcción de esta fortificación en la península de San Carlos, en Maracaibo, ¿no? Con la roca caliza y contenía 12 piezas de artillería para la defensa. Y bueno, hay que decirlo, el constante acoso de piratas y filibusteros en la región del lago de Maracaibo, sobre todo Eric, la incursión del pirata francés Gramont en 1679, hace inminente la fortificación de las tres barras del lago de Maracaibo. Las barras son los accesos al lago desde el mar y bueno, el refuerzo de la fortaleza también de San Carlos de la Barra, por lo que el gobernador de la provincia, Jorge Madureira, solicita ayuda a su majestad el rey Carlos II de España y bueno, este concede el permiso mediante Real Cédula para la fortificación de la Barra de Maracaibo. Y bueno, los trabajos inician el día 23 de febrero de 1679 y los ingenieros y arquitectos traen los materiales desde la cercana isla de Toas. Tiene un aproximado de 6.000 metros cúbicos de piedra caliza, piedra de hoja de amoler y de carolina con adobe. Y mm, bueno, para 1683 finalizan la construcción quedando la entrada del lago protegida. Y bueno, la fortaleza mide 400 metros cuadrados y tiene forma también de estrella con cuatro baluartes, ¿no? Y durante la Guerra de Independencia de Venezuela, el castillo fue atacado y tomado por la escuadra comandada por el republicano Padilla en 1823, lo que se conoce como la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, y cayendo mm, la ciudad de Maracaibo bajo poder de los insurgentes a la monarquía hispánica. Pero hay que hablar de otra fortificación en la entrada del lago de Maracaibo, en este sistema de defensa de Maracaibo, que es el llamado Santa Rosa de Zapara, ¿no? Que por expresas órdenes del rey Carlos II, pues el ingeniero Francisco Ficardo, entre 1679 y 1681, planifica la construcción de este fuerte de San Carlos y el fuerte de Santa Rosa. Esta última con una torre de vigilancia y de un reducto en la isla de Zapara, que lo podemos ver en imágenes, un poco, digamos, especial, ¿no? No es común. Y bueno, el fuerte de Santa Rosa de Zapara fue concluido en 1684 y era el primer reducto defensivo al entrar a la barra del lago de Maracaibo, mm, pero debido también al fuerte oleaje Eric que sufre la zona del Golfo de Venezuela, donde se encuentra esta isla, pues sufre muchos daños. Y en mm, 1714, el gobernador de Maracaibo, de la Rocha, Francisco de la Rocha, con la colaboración de los vecinos, reconstruye el fuerte o torreón de Zapara, ¿no? Y bueno, en 1792, el gobernador de Maracaibo, Joaquín Primo de Rivera, se ocupó con bastante interés del mantenimiento de las fortificaciones de la plaza de Maracaibo, los castillos de la Barra, de San Carlos, el de Isla de Zapara, que los ofreció inclusive al virrey de la Nueva Granada para cubrir eventuales emergencias y en 1793 ordena al ingeniero Jacot que hiciera mantenimiento en los almacenes y terraplenes del castillo. Y bueno, en 1823 esta fortaleza de la isla de Zapara estaba fondeada la escuadra monárquica que batalló contra la escuadra insurgente liderada por el almirante Padilla durante la batalla naval del lago de Maracaibo. Y bueno, otra infraestructura importante en Venezuela es el castillo de Santiago de Araya, que fue levantado para defender las salinas de Araya de las incursiones holandesas que querían apoderarse de las salinas de Araya, ¿no? Las obras comenzaron en 1622 y finalizaron en 1665. Fue obra de Juan Bautista Antonelli, ¿no? Y bueno, en 1734 se llevaron a cabo obras de mejora y reformas por los ingenieros Curten y Pablo Díaz de Fajardo. Y algo muy curioso es que el 6 de enero de 1762 el castillo de Araya fue inutilizado, volado parcialmente por orden del gobernador de Cumaná, ya que Eric no tenía razón de ser ya en aquel momento, ya que, bueno, las potencias enemigas no estaban interesadas en la sal de Araya y el mantenimiento de la fortaleza era muy costoso. Y bueno, durante la guerra hispano anglosajona, anglo-hispana, de aquel momento, pues
había una amenaza de que pudieran los ingleses o los holandeses ocupar, digamos, el castillo. Entonces, por eso lo vuelan parcialmente. Y bueno, Alejandro von Humboldt en 1799 realizó una visita de las ruinas del castillo de Araya y de la Salina. Y bueno, otras infraestructuras importantes son las que están construidas a orillas del río Orinoco, que reciben el nombre de los castillos de Guayana, ¿no? Que es para protección y control de Santo Tomé de Guayana. Está el castillo de San Diego de Alcalá, que se terminó en 1747, y el fuerte de San Francisco de Asís, ¿no? Que su ubicación fue la parte más estrecha del Orinoco, después de Angostura, ¿no? Y que bueno, en 1817, durante la Guerra de Independencia, se convirtió en refugio de parte de la población civil durante el asedio republicano a Angostura, que por 7 meses resistieron hambruna, ¿no? En 1800 civiles. Y bueno, también está el Fortín de la Magdalena en Barcelona, la fortaleza de San Felipe en Puerto Cabello, que muchos la consideran la fortificación más importante construida en Venezuela durante la época provincial, ¿no? Que protege a la ciudad de Puerto Cabello. Y bueno, según el historiador Juan Manuel Zapatero, es la fortificación de mayor envergadura y complejidad de cuantas conformaron el actual territorio venezolano, y fue financiada por la compañía Guipuzcoana de Caracas, hay que decirlo así también. Bueno, otras fortificaciones importantes son que se mantienen en pie todavía, también en Puerto Cabello, el Fortín Solano, el Fortín de la Cabrera, que vigilaba el tránsito en el estrecho de la Cabrera, las fortificaciones que se encuentran en la isla de Margarita, que son la fortaleza de San Carlos de Borromeo en Pampatar, el fuerte de Santa Rosa de la Eminencia de la Asunción, el Fortín de la Galera y el Fortín de España, que son guardianas de las bahías de Juan Griego y la Galera. En Cumaná, Eric, encontramos la fortaleza de San Antonio de la Eminencia y la fortaleza de Santa María de la Cabeza. También existe la fortaleza de San Fernando, pero esto es en Angostura, que con el paso del tiempo los vecinos de la población lo llamarán el Fortín de Zamuro, ¿no? En lo que hoy en día es Ciudad Bolívar. Y bueno, el fuerte de San Juan de Nirgua, que es una de las pocas fortalezas Eric construidas en el periodo hispánico en Venezuela tierra adentro, ¿no? A diferencia de las demás que se encuentran, como hemos hablado anteriormente, en la costa o las baña algún río como los castillos de Guayana. Sí. Y bueno, Pero todas eran para también, la defensa, ¿no? Para defensa contra los ingleses. no, esta más que todo era porque estaba rodeado de las tribus Ah, ok. muy belicosas caribes, ¿no? Ujú, Que hay que recordar los que eran tribus que eran antropófagas, ¿no? ujú. Entonces se construyeron porque era una parte donde pasaba un camino real muy, Transitado. digamos, transitado, exactamente. Y bueno, también, Bueno, como te digo, nada más entre paréntesis, Emilio. Aquí, sí. de todos los presidios que se hicieron, no se puede Ujú. visitar ninguno porque en realidad no eran obras de esa envergadura, ¿no? O sea, se hacían algunas casas de adobe, algunos muros, hasta algunas construcciones menores, pero si vienes a Sonora, si vas en Arizona hay un pueblo que se llama Tubac Presidio, que tiene ahí algunos restos de lo que fue el presidio, ¿verdad? Pero en realidad no era necesario hacer esas obras de gran envergadura, ¿no? Nada más entre paréntesis. Sí, claro, es que este fuerte de San Juan de Nirgua pudiera ser como un presidio, ¿no? Pero sí es un fuerte bastante al estilo de estas fortificaciones que observamos en el Caribe, pero claro, no está bañada por mar. Y así de este estilo también tenemos otro en Venezuela, que es el Torreón de Lobatera, pero es una batería de cañones, que siendo la única construcción militar en época hispánica que se conoce en los Andes, ¿no? En la región de los Andes en Venezuela, aunque este no existe hoy en día, ¿no? Y bueno, que tampoco exista, hay decenas más de fortificaciones, como el fortín que se encontraba en la Vela de Coro, que fue ocupado por Miranda en la invasión de 1806, o el fortín de San Gabriel, que fue un fortín ubicado en la ciudad de Angostura también, en la actual ciudad Bolívar, y la batería de San Rafael al otro lado del río Orinoco, en lo que hoy en día es la ciudad de Soledad, o también los fuertes en el interior de la Guayana, en lo que fue la Guayana Esequiba, ¿no? O sea, que vemos muchísimas fortificaciones en lo que fue la provincia de Venezuela. Como hemos dicho, la zona del Caribe, pues
tenían estas amenazas exteriores y Venezuela es el país o el territorio que más costa tiene en el mar Caribe, ¿no? Así es. Sí, sí, como Así dices, que son pocas en realidad las que se hacían tierra adentro también, ¿no? En el, sí, son muy pocas contadas. sí, en este caso, como te digo, siguiendo un poco el tema de las fortificaciones, para ahorita hablarte Ujú. de la otra parte de las De las murallas. murallas. Sí. Sí, Ujú. como te decía, la avanzada era en estos presidios, algunas casas de adobe, algunas construcciones un poco más de mampostería. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, pues realmente no sabemos dónde estuvo el presidio, ¿no? O sea, sí se sabe que se establece una villa, la Villa del Pitique, en el 1700, después es asediada y se construye un presidio, pero medio se tiene la idea que fue en cierto sector ahí de la ciudad actual, pero en realidad no hay un lugar donde tú vayas a ver el presidio, ¿no? O sea, se quedó, se fue borrado de la memoria conforme, y volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí en Hermosillo o lo que era la Villa del Pitic, a partir del afluente, que no es un río muy grande, pero del río Sonora, pues se hacen las acequias, se traen las huertas, ¿no? O sea, bien esto, ya te estoy hablando aquí de mediados del siglo XVIII, o sea, ese proceso que en el Bajío se da en la década de los 30 del siglo XVI, ¿no? O sea, Ujú. con la expansión de los, como te comentaba, de Con y de los Otomí, acá estás hablando de que llega 2 siglos después, ¿no? En los 1730, acá a esta parte de Sonora. Entonces, vemos que fue pues un proceso bastante largo en ese sentido, ¿no? Y donde pues las infraestructuras van siendo menores, ¿no? En esta parte del norte, donde, ya nada más eso como referencia, donde sí se utilizan gran cantidades de recursos económicos, como bien decías, principalmente provenientes de la Nueva España, por también un poco lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que la Ciudad de México concentraba la ganadería, los productos ganaderos del norte, el comercio transoceánico de las Filipinas, la plata que venía de las diferentes zonas, tanto de las minas de Zacatecas, ¿no? De Tasco, de diferentes partes de la Nueva España, así como todos los productos del virreinato se concentraron ahí, pues la riqueza era sustancial. Entonces se invierten, Emilio, 3 millones de pesos para que era una Que en inmensidad de aquella época dinero, una fortuna. que era una gran fortuna, exactamente en 1674, como te comentaba, para empezar a Ujú. construir las murallas de La Habana. Esta que era, que era el puerto más vulnerable en el Caribe frente a los ataques Sí, de... no, y algo importante de este puerto, Eric, es que ahí se juntaba la flota de India, tanto Ujú, la que venía del Virreinato de la Nueva España como la que venía del sur desde el Virreinato del Perú, que se concentraba justamente en Cartagena de India. Entonces las dos flotas se unían en La Habana y es por eso que es tan importante, es un punto neurálgico, ¿no? Del claro. comercio virreinal. Sí, sí, sumamente importante. Entonces, en 1674 se inicia la construcción. El plano lo presentó el gobernador de La Habana, don Francisco Dávila Orejón y Gastón. Se trataba de fortificar con, ¿cuántos? Pues era un polígono de varios baluartes, ¿no? Que eran estas partes donde se iba a defender precisamente toda la parte del puerto de La Habana, la zona del Morro, ¿no? Que actualmente es un Ujú. punto turístico muy importante de La Habana para la defensa directa de los ataques de piratas, y ahí se destacaban 180 piezas de artillería para la defensa de la ciudad. Había más de 3.000 hombres en actividades de defensa que recorrían estas murallas. O sea, las murallas se estuvieron construyendo a lo largo de finales del siglo XVII y realmente se concluyeron hasta 1740. O sea, estamos hablando de prácticamente 7 décadas que estuvo, 6, 7 décadas que estuvo en construcción esta gran muralla. Y bueno, y durante estos años de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, pues imposible no hablar de Blas de Lezo, ¿verdad? Quien en el Ujú. Caribe, quien surcaba quien era el terror de los ingleses, ¿no? Ujú. Y que llegó a capturar a más de 50 embarcaciones británicas que se disponían pues a saquear a los galeones españoles, a atacar las ciudades, etcétera. Sin embargo, pues bueno, la- el, el papel de las potencias mundiales, principalmente Inglaterra, pues ocasionó, ¿verdad? Que pues ya después de la muerte de Blas de Lezo, después de que se concluyeron las murallas, que en 1762 pues sí fuera tomada la ciudad de La Habana por los ingleses, ¿no? A pesar pues de todos estos esfuerzos de defensa que llevaban prácticamente un siglo, ¿no? Y estamos hablando de 1762, cuando es tomada por las fuerzas británicas el puerto de La Habana, ¿no? Eso pues va a traer
una serie de consecuencias geopolíticas que finalmente, pues bueno, ya van a ocasionar ciertos movimientos políticos, económicos, etcétera, y Sí, pues bueno, que de hecho, para recuperar la ciudad de La Habana, España tiene que ceder la Florida a los británicos. así es, ¿no? Ujú. Entonces, este tipo de negociaciones y que como te digo, pues va a continuar este proceso donde empieza ya yo le llamaría una decadencia del Imperio Español que se va a manifestar pues en el reinado de Carlos III y Fernando VII. Pero bueno, aquí estamos en un momento donde la Gran Bretaña se empezaba a erigir como la gran potencia. Entonces, a pesar de todos estos esfuerzos que se hicieron en un puerto como La Habana, pues va a caer finalmente bajo las manos británicas y como bien lo dices, pues tiene que hacer una serie de, ¿no? de negociaciones, de sesiones para que permanezca, ¿verdad? La Habana como este punto tan importante del comercio transoceánico, ¿no? Pero bueno, ahí quedan, ¿no? La piratería empieza a entrar en desuso, como ya ahorita lo platicabas en el Ujú. caso venezolano, lo mismo, ¿verdad? Ya no es necesario tener tanta artillería destacada ahí, ya las murallas empiezan un poco a ser más un estorbo que realmente pues tiene esta utilidad de protección, ¿no? Serán esta especie de taludes, ¿no? Estos muros sumamente Ujú. fuertes que debían aguantar cañonazos, ¿no? Que debían aguantar el embate de fuertes ataques de los británicos. Entonces eran fortificaciones sumamente fuertes donde, como bien lo mencionamos, se emplearon fortunas para defender estos puertos. El caso de La Habana, pues es el más importante, similar, ¿no? Lo que se hizo, pues en otra población menor que fue Campeche, que ya te lo comentaba, ¿no? Con estas puertas San igual. Juan, Puerto Rico también, que dependía mucho del sitio de la Nueva España. Claro, sí, también en esta parte de las islas del Caribe y también el caso del puerto de Veracruz. Interesante también mencionar, Emilio, que pues precisamente San Juan, ¿no? Y La Habana, pues eran los puntos importantes y más vulnerables en todo esto porque eran islas, ¿no? En el caso de la Nueva España, las grandes ciudades estaban tierra adentro. Eso explica mucho también que el modelo económico no era el mismo. Esto pues es una discusión a lo mejor que, que no la vamos a Sí, resolver, ¿no? Pero el modelo colonialista británico que solamente se establecía en puertos, ¿no? En la Nueva Ámsterdam, en la sí, de franja de las 13 extracción del colonias, ¿no? recurso. Simplemente era para extraer recursos y no para, ¿no? Y no era una cuestión de ir a desarrollar la civilización tierra adentro en ese momento, pero pues en el caso de la Nueva España era todo lo contrario, ¿no? Estaban nada más estas dos ciudades fortificadas, estos dos puertos vulnerables en la península de Yucatán y en el Golfo de México y todas las demás ciudades, todo el demás movimiento económico, pues se daba en las ciudades del interior, principalmente de la Sierra Sur, Oaxaca, ¿no? Y del eje neovolcánico, ¿no? De estas ciudades en el altiplano de Puebla, Ciudad de México, Valladolid, Querétaro, etcétera. Entonces, eso también es un punto que nos indica realmente quién era el imperio extractivo de entonces, ¿no? Eh, Puesto que, como bien lo mencionamos, la riqueza se movía en el interior de la Nueva España y esa riqueza financió de alguna manera, bueno, no de alguna manera, no, financió directamente la construcción de estas infraestructuras de defensa frente a la potencia británica. Bueno, ya yo creo que vamos a la tercera parte, ¿no? De lo que son estas ciudades amuralladas o murallas, porque hemos hablado de fortificaciones, Eric, pero no todas las ciudades donde había fortificaciones estaban amuralladas, estaban rodeadas de murallas. Como tú bien señalaste anteriormente, en América es raro conseguir ciudades amuralladas por algo que sí es muy común en Europa, por ejemplo, porque las amenazas pues venían del exterior, ¿no? Y las encontramos sobre todo en la zona del Caribe y en las costas, ¿no? En puntos que eran neurálgicos para el comercio o estratégicos a nivel militar. Y bueno, en la Capitanía General de Venezuela encontramos una ciudad amurallada y una muralla también muy importante. Y bueno, la ciudad amurallada, pues hay que decirlo, es el puerto de La Guaira, ¿no? Que fue un puerto amurallado que servía como eje comercial entre Europa y América, ¿no? Debido a su posición estratégica, sin duda, fue la ciudad, una de las ciudades más importantes de la provincia de Venezuela junto a Caracas, porque si en Caracas residía el poder político, pues en La Guaira residía el poder económico de la provincia gracias al puerto, porque La Guaira era el puerto de Caracas, ¿no? Y bueno, al ser fundada en 1567 y convertirse en la zona de convergencia entre diversos pueblos fundados en la provincia de Venezuela, se convierte pues en el epicentro del comercio. Y bueno, en 1580
se funda la ciudad de La Guaira y dado el incipiente comercio entre Venezuela, la metrópoli, y sobre todo con la Nueva España, donde se comerciaba mucho cacao con el puerto de Veracruz, sobre todo, pues llegó un momento en que sufre diversos ataques piratas, sobre todo ingleses, holandeses, franceses, y ante la constante amenaza pues, de una posible invasión de un país enemigo a la monarquía hispánica, a la provincia de Venezuela, por eso se manda a amurallar el puerto de La Guaira para su defensa. Y en los mapas antiguos que encontramos en los archivos históricos, podemos observarlo aquí en imágenes, pues esta muralla abarcaba toda la costa guaireña, desde el Cerro Caído hasta aproximadamente la quebrada de San Germán. Y bueno, a finales del siglo XIX, pues las murallas fueron demolidas durante el gobierno del general Antonio Guzmán Blanco para acometer pues la ampliación del puerto de La Guaira. Y otra muralla importante fue la muralla o el viejo muro español que marcaba el límite de la ciudad de Maracaibo con la llamada zona de Santa Lucía, ¿no? Lo que hoy es la Avenida del Milagro, que es una construcción de época hispánica para la defensa de los ataques piratas también. Y bueno, la necesidad de protegerse de sangrientas incursiones como las protagonizadas por el pirata francés, el Olonés, entre 1666 y 1667, o el inglés Henry Morgan en 1669, y las incursiones también, no nos olvidemos, Eric, de diversas tribus indígenas no hispanizadas contra Maracaibo, pues quedaba en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad y obligaron a la corona española a ejecutar esta monumental construcción. Y bueno, el proyecto era muy ambicioso y contaba con la anuencia de Carlos II y adelantaba la construcción de particulares y propietarios para abril de 1695, los recursos obtenidos permitían iniciar los trabajos de edificación. Y Ujú, con apenas 55 peones, pues se inicia el 13 de febrero de 1696 la construcción de esta gran muralla y se contaba con 9.647 pesos y un real de plata en efectivo, 897 arrobas de carne, 133 reses de vacunas y 95 millares de cacao, de 16 fanegas de maíz, una piragua grande y cuatro mulas. O sea, también se necesitaba otro tipo de bienes, no solo dinero para poder hacer estas construcciones. claro. Aunque hay que decirlo, Eric, al inicio la factibilidad de la obra fue puesta en dudas por los vecinos porque en principio se proyectaba cercar la ciudad con estacas, material que los maravinos consideraban poco estables, ¿no? Y que reuniendo algo más de recursos, pues podrían hacer una gran muralla. Y bueno, la muralla es de mampostería, hecha de piedra de ojo, tenía más de 1 metro de espesor, que resistían fácilmente los cañonazos enemigos. Y bueno, las murallas son complementadas por las fortalezas sobre la costa, como las que hemos hablado antes de San Carlos de la Barra y el Tablazo, con dos terminales en forma de prisma coronados por salientes de mampostería que permitían pues la visión de los centinelas que debían ocupar esos puestos. Ujú, Bueno, estas garitas coronaban los muros de aquellas fortalezas que para la época hubiera sido defensas inexpugnables, ¿no? Y bueno, de esta muralla, Eric, lamentablemente, y de los cañones y unos cañones ubicados en la Plaza Baral, no sobrevive nada. ujú, Fue demolido en 1955 bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quedando solamente para el recuerdo las viejas fotografías, ¿no? Como la que vemos en imágenes. Y bueno, por supuesto, Eric, no ujú, podíamos dejar por fuera en un podcast de fortificaciones y ciudades amuralladas, de quizás la más importante de la América Hispánica, como tú la has citado anteriormente, la ciudad amurallada de Cartagena de Indias en el nuevo Reino de Granada, en la actual Colombia, y su imponente fortaleza de San Felipe, que tiene unos 15 baluartes. O sea, la construcción esta inició el 8 de septiembre de 1614, cuando por orden del rey Felipe III, el gobernador Diego de Acuña y el arquitecto Cristóbal de Rodas pusieron los primeros cimientos para levantar una maravilla de la ingeniería militar que actualmente todos podemos recorrer y disfrutar, ¿no? Es una maravilla hoy en día turística y hay ujú, que recordarlo, fue el escenario de esa batalla que citamos anteriormente de Cartagena de India, la más importante quizás de la historia hispánica, cuando del 13 de marzo al 20 de mayo de 1741, pues Blas de Lezo derrotó a una inmensa flota británica en aquella ciudad de Cartagena de Indias, ¿no? O sea, no podíamos dejar por fuera esta ujú. gran ciudad Claro, amurallada. fundamental. Sí, sí, impresionantes por ejemplo, estas ciudades. Yo tengo muchas ganas de visitarlas. Eso, ¿no? Cartagena, Maracaibo, San Juan de Puerto Rico. Solamente estaba en La Habana yo. Pero sí, Ujú. son impresionantes, ¿no? Como
cómo se hicieron estas fortificaciones. Y vale la pena mencionar también, Emilio, digo, debido a que Ujú, pues, la Capitanía de Venezuela, ¿no? O el Virreinato de la Nueva Granada estaban en el Atlántico, en realidad en el Pacífico, ujú. no, no hay grandes fortificaciones, ¿no? Era el Mare Clausum, ¿no? Era el gran lago El español, lago español. el Ujú, gran lago español, el Océano Pacífico. Sí hubo algunas incursiones, ¿verdad? Pues sabemos de Francis Drake, ¿no? Sabemos de algunos ataques, por ejemplo, a Lima, a la capital del Virreinato del Perú. En el caso de la Nueva España, pues está el fuerte de San Diego, en Acapulco, que está ujú. como en una colina, es más, pareciera más una cuestión de vigilancia, ¿verdad? Ahí el fuerte de No, San y ahí recordemos, Eric, que el puerto de Acapulco era la conexión con la Capitanía General de Filipinas. Ahí llegaba el Sí, galeón sí. de Manila. Por eso Sí, se entonces, necesitaba fortificarlo. no, y o sea, o sea, comparando, digamos, estas grandes ciudades amuralladas que como bien lo acabamos de mencionar, ¿no? Desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII estuvieron en asedios constantes, fuertes, donde se libraron batallas heroicas, ¿no? Donde pues obviamente sobresalieron figuras como Blas de Lezo, como bien lo acabas de comentar. Bueno, en el caso del Pacífico era totalmente distinto, ¿no? No tenemos realmente ¿no? Esa presencia de los piratas ni esos ataques constantes. Por ejemplo, sí están, igual es un polígono de cinco baluartes, el fuerte de San Diego, todavía como te digo, está en una pequeña elevación que da hacia el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco, en realidad, hasta la actualidad es muy pequeño, ¿no? O sea, en realidad, donde se reciben los productos, en el caso de México del Pacífico, pues es en Salina Cruz, al sur en Oaxaca, donde se inicia en el Istmo de Tehuantepec por financiamiento de Hernán Cortés, el primer astillero en el continente, Mm. tierra continental americana, ¿no? Ahí se inicia en la parte del Istmo de Tehuantepec, en el sur, un poco más al norte de Acapulco, actualmente es el puerto de Lázaro Cárdenas, o el pueblo en Michoacán, o el puerto de Manzanillo en Colima, que San son, Blas también, ¿no? sí, ese es un puerto menor también, ¿no? Que está en Nayarit, pero toda la parte del Pacífico, los puertos más importantes son el de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Salina Cruz, Oaxaca. Ya aquí en el norte, ¿no? Pues está obviamente el puerto de Mazatlán, en Sinaloa, que también ahí hay una parte, hay una zona virreinal, hay una parte de arquitectura virreinal que es bastante bonita, pero que no tiene estos atributos defensivos que vemos en otros puertos en la otra costa, ¿no? En la costa atlántica. Y aquí en Guaymas, en el puerto de Sonora, el puerto de Guaymas, prácticamente pues no. Realmente no hay pocas construcciones que quedan de la época del virreinato, ¿no? Prácticamente todo lo que queda es de la época del siglo XIX, del Porfiriato, eran puertos menores que no tenían ese asedio. Sí venían pescadores, buscadores de la perla, venían al Mar de Cortés, sobre todo de China y también ingleses, ¿no? Pero esta cuestión de la piratería no era algo tan presente como lo que estuvimos narrando en el caso del Atlántico. Incluso, bueno, como te digo, donde estaba el fuerte, en el puerto de Acapulco, no era una gran ciudad de Acapulco, era un puerto que se llenaba durante el arribo del galeón de Manila, ¿no? Se llenaba de comerciantes, se ponían tiendas, se hacía la feria comercial, empezaba toda la labor de comercialización de los distintos productos, ¿no? Llegaban los arrieros a llenar las mulas, ¿no? Con todos los productos que bajaban del galeón de Manila. También se dice que a veces vendían, o sea, tenían que llegar a Acapulco primero, pero a veces pues paraban antes, ¿no? Y hacían una labor comercial anterior, digo. No, y a veces digamos, las corrientes marinas llegaban hasta el norte. Ujú. Sí, bajaban A de, veces hasta California llegó a llegar algún galeón de Manila. claro. Sí, iban haciendo cabotaje hasta Acapulco, ¿no? Entonces a veces precisamente paraban en San Blas, ¿no? O en algún otro lugar, para tener una ganancia que no se reportara, como también lo comenté hace rato. Pero llegando a Acapulco se hacía esta gran feria, se terminaba esta actividad comercial y volvía a ser un pequeño pueblo, el puerto de Acapulco, ¿no? Con este fuerte, como te digo, de cinco baluartes, que es el fuerte de San Diego, y yo tengo que confesar vergonzosamente he ido muchas veces a Acapulco, tanto trabajando como por diversión, y nunca he visitado el fuerte de San Diego, así que va a ser mi próxima. mi- Tienes que tacharlo en el mapa. Sí, sí, porque o sea, uno ni siquiera concibe, ¿no? Y hacer una visita cultural en Acapulco, que es playa, fiesta, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa será
la próxima visita que haga cuando vaya, cuando regrese a Acapulco, que es el fuerte de San Diego, que es de una fortificación. Incluso el de Campeche, el de San Miguel, es más grande que el de San Diego, ¿no? A pesar de la importancia ¿no? que tuvo Acapulco para todo este comercio en el Océano Pacífico, como acabamos de mencionar. Entonces, bueno, Sí, porque es que, como tú acabas de decir, el Pacífico no tenía tantas estas amenazas de piratas y de invasiones de potencias enemigas, porque había que dar, acuérdate, Eric, mm, ese largo viaje por el estrecho de Magallanes en el sur del continente ah, americano para pasar de un océano al otro. No existía el canal de Panamá que hoy en día está, ¿no? Aunque claro, lo llegó a proyectar Carlos I o Carlos V de Alemania, pero nunca se llegó a hacer. Y quizás la fortaleza más importante de la América Española en el Pacífico fue la fortaleza del Real Felipe en el Callao, en Perú, que servía de puerto para la claro, ciudad de Lima y que sí tuvo, como tú dijiste anteriormente, pues algunos ataques piratas, aunque esta fortaleza del Real Felipe fue construida durante el siglo XVIII, ¿no? En aquella bahía del Callao en Perú. Y bueno, sí, ya Eric, estamos llegando ya al final de este podcast, esta segunda parte, ¿no? sí. De infraestructuras virreinales. Si quieren ver la primera parte, pues la pondremos en los comentarios para que así pues tengan una visión más general de todo este tema de las infraestructuras virreinales. Hemos tocado pues infraestructuras hidráulicas en la primera parte, los caminos reales, los puentes, algunos canales. Aquí hemos también tocado el tema de los canales, tanto canales para irradiación De de riego, ¿no? agricultura o de riego, también de transporte, los puertos, las fortificaciones de defensa y las murallas. Y yo creo que no puede faltar de infraestructura, Eric, las Sí, iglesias, aunque eso no bueno, ya sería otra cosa, ¿no? Ya también el modelo, sí, sería otra hablé un cosa. poco de los molinos, ¿no? Que también eso También, impulsaba el modelo de haciendas, entonces, bueno. Eh, Igual, la vez pasada también me quedé hablando un poco de cómo se hace el desagüe de la Cuenca de México, ¿no? también. Esas, pues, bueno, quedan las obras también de infraestructura al ser una cuenca cerrada a 2.200 metros sobre el nivel del mar, pues se tuvo que abrir un tajo llamado el Tajo de Nochistongo hacia el río Tula, que es el único que va de costa abajo hacia el Golfo de México, hacia el Pánuco, ¿no? Esas fueron otras, digamos, otras obras de, de infraestructura que se hicieron alrededor de la capital del virreinato. Ese, pues ya también te digo, ese es todo un tema, ¿no? De esta relación que se tiene en el Valle de México, en la Cuenca de México con el agua, ¿no? Desde la época antigua hasta la actualidad, pues es una zona de una gran población, ¿no? Una gran importancia histórica, pero también que ha tenido pues esta tensión constante con el agua, ¿no? La gran Ciudad de México, nuestra capital en nuestro país. Bueno, es fundada sobre un lago, ¿no? Sí, sí. Eh, la relación con el agua es ancestral prácticamente. Sí, sí, sobre un sistema lacustre y en la actualidad pues hay algunos cuerpos todavía lacustres que quedan en la parte sur de la ciudad y en la parte de Texcoco, ¿no? En la parte noreste y en la parte norte, en la parte de Zumpango. Entonces siempre está presente ahí esta cuestión de la Cuenca de México, ¿no? Y pues cómo se ha tenido que adaptar el desarrollo, ¿no? El desarrollo de estas ciudades desde Tenochtitlan, ¿no? Los pueblos ribereños hasta la actual, bueno, hasta la capital virreinal, ¿verdad? Hasta la actual Ciudad de México. Y en ese sentido, pues simplemente mencionar que, bueno, el, estas precipitaciones, como te decía, en el Valle de México, que son de arriba de 2.000 milímetros anuales y a veces son un poco más y a veces llegan todas de un jalón y causan inundaciones, pues es algo que siempre se tuvo que intentar resolver en cuestiones de ingeniería. Entonces, pues la solución que se tomó fue precisamente hacer este desagüe de la cuenca, abriendo grandes tajos para desahogar el lago de Texcoco, ¿no? Y finalmente, digo, en la Ciudad de México, con toda esta relación que tiene con el agua, ¿no? Llegaban las inundaciones, que está el entorno lacustre, que está en la parte que conecta los diferentes nodos de desarrollo económico, pues bueno, es una historia sumamente compleja de cómo los diferentes grupos humanos pues se tienen que adaptar a estos entornos e ir transformando esos entornos, ¿verdad? Yo no sé si hayan sido las mejores soluciones las que se hicieron en la Ciudad de México para vivir en este entorno natural tan complejo, ¿verdad? También,
poco a poco pues se siguen resolviendo todos estos problemas de abastecimiento de agua para una población de cerca de 30 millones de habitantes, ¿no? Entonces pues es todo un, Muy complejo, todo muy un complejo. sistema muy complejo pues que viene desde la antigüedad, ¿no? Y que como lo acabamos de mencionar, no obstante, bueno, el papel que jugó la Ciudad de México durante el virreinato era prácticamente el de una capital económica de el Imperio Español, ¿verdad? Aunque Sí, la era capital prácticamente el política, centro económico. claro, Que por cierto, tengo un podcast con Martín Ríos Saloma, que hablando de este tema, ¿no? De claro, México, centro del Imperio Español. Sí. así es. Sí, 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 aunque el rey estaba en la península, ¿no? En el Escorial o en Madrid Ujú. o de repente en alguna otra corte, ¿no? Pues aunque estaba ya en Europa, el, el motor económico y donde, como también lo explicamos, ¿no? Hace rato, donde se tomaban muchas de las decisiones y hubo el financiamiento para organizar estas defensas, pues estaba aquí en esta cuenca tan compleja que es la Cuenca de México y la capital del virreinato de la Nueva España, ¿no? La Ciudad de México. Actualmente, pues lo repito, nuestra Ujú. capital nacional aquí en un país como México y yo digo, y mucha gente que es la capital cultural de América, ¿no? La Ciudad de México. Es un lugar fascinante y lo voy a repetir, Emilio. El próximo 30 de junio voy a andar por allá y desde la Ciudad de México Sí. voy a hacer una visita guiada al acueducto de Tembleque para seguir hablando del agua, de las infraestructuras, del encuentro entre civilizaciones, ¿no? De la sacralización de las obras y de, bueno, de la importancia y de lo fascinante que es nuestra civilización en diferentes momentos de nuestra historia, mira. Así que, bueno, contáctenme en mis redes sociales, mándenme un mensaje y ahí pueden ver más detalles acerca de la visita guiada que vamos a hacer al acueducto de Tembleque, Emilio, desde la Ciudad de Pero, México. ojalá pudiera coger un avión e ir contigo, porque Bueno, pronto, es ¿no? es una infraestructura maravillosa, el mayor acueducto construido durante la época virreinal en América. Otro tema que tocamos en el primer podcast también fue las presas y las represas, que no se nos olviden. Claro. Hemos tocado montones, ¿no? de infraestructuras virreinales durante estos dos podcasts, como dije. Yo creo que nada más nos faltan las iglesias o alguna otra que se nos pueda Sí, haber sino con los escapado. Así conventos, que, ¿no? Claro, sí, ahí, exacto. Sí, pero eso ya sería otro tema, ¿no? Que podríamos tocarlo en algún momento, ¿no? Más adelante en el claro. futuro, Eric. No, pues ya sabes, Así que Emilio, bueno, ha que sido, yo encantado de conversar contigo. Creo que en estas conversaciones salen muchos temas que nos permiten entender la riqueza de nuestra historia, ¿no? La historia que tenemos en común los pueblos hispanos. Y bueno, no, voy a hablar un poco de las audiencias. Hay gente que les gustan estas pláticas, ¿no? Ya llevamos que casi 2 horas, no sé, o más de hora y media, sí, ¿no? acerca de las dos horas. Pero en estos temas o en estas reflexiones, pues sale también material para hacer videos cortos, videos de 15 minutos, de 20 minutos, ¿no? Etcétera. Y pues para hacer también diferentes materiales educativos, Emilio. Así que pues yo te agradezco mucho por la conversación del día de hoy y también muy enriquecedor, pues hacer esta comparativa de lo que ocurría, ¿no? En el norte de la América hispana y lo que ocurría al sur de la América hispana. Es como dicen algunos historiadores, nuestra América, ¿no? Porque Claro. es así. De un lado y del otro del charco, pues estamos todos unidos por esta lengua de Cervantes. Y bueno, si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar así a más público. Les recordamos, Eric, que si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestros proyectos de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de México antes de México y el de Venezuela provincial también. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. También hacerse miembros de nuestros canales de YouTube. De esa manera también nos apoyan. Y bueno, aprovechamos, Eric, yo para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y África del Valle, que es miembro de nuestro canal de YouTube. Y bueno, las cámaras son todas tuyas, Eric, para despedirte de nuestro público. Pues igualmente muchas gracias a toda la gente que apoya estos proyectos de divulgación. Se hace desde la libertad, ¿no? De tanto de Emilio como de un servidor. Y pues nuevamente agradeciéndoles el favor de su atención. Agradecemos todos los comentarios, retroalimentaciones, sugerencias y saludos desde cualquier parte del continente americano o en otras zonas del mundo. Allá donde estás tú, Emilio, en España, pues también mandamos muchos saludos. Yo en particular desde aquí
desde la bella ciudad de Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México. Pues recuerden que yo soy el maestro Enrique Cárdenas de México antes de México. Me pueden buscar en mis diferentes redes sociales y medios de divulgación. Y también, pues como lo mencioné un par de veces en este podcast, pueden ver los servicios culturales tanto de visitas guiadas como de cursos que habrá próximamente. Por si ya vieron este podcast después del 30 de Ujú. junio, vamos a seguir. Vamos a seguir con diferentes actividades, Emilio. Así que pues nuevamente agradeciendo la invitación y el favor de su atención a todos los apasionados de la historia. Así es, no dejen de suscribirse a nuestros canales de YouTube, tanto el de Eric, México antes de México, como el de Venezuela Provincial. Y bueno, los artículos de divulgación histórica de Venezuela Provincial, que los publicamos todos los días, ¿no? Estamos publicándolos siempre en Instagram y en Facebook, como lo vemos en la parte posterior de este vídeo. Así que bueno, Eric, te mando un fuerte abrazo hasta México, lindo y querido, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Emilio. Muchas gracias. Así es, chao, chao.